Alfonso Prayay, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Dónde están los dólares? ¿Se acabaron? ¿Qué pasa? ¿Desaparecieron? ¿Quién los tiene? Y los quieren todos para controlar el gobierno, ¿no? Para pagar la deuda y después, si sobra alguno, para la producción. Es la propia lógica del cepo cambiario que, según la presidenta, no existe, ¿no? Es un camino de ida. Uno empieza a cerrar grifos y cada vez son más los grifos que hay que cerrar. Y el gobierno está en ese camino, ¿no? Lo que no advierte es que la contracara de ese camino es una economía que está básicamente estancada y en algunos lugares en franca recesión, culpa de estos controles, ¿no? Una caída muy fuerte en la inversión cayó más del 20% a una tasa anual en la primera mitad del año. Y esto es ¿20%? Así es, 22%. Y esto es una consecuencia directa de estas medidas que básicamente prohíben el acceso al mercado de cambios al que tiene que girar dividendos, al que quiere pagar una deuda, aun cuando se llame Capitanich, ¿no? Y el que son reglas que básicamente están racionando un recurso como son las divisas con criterios poco claros. Inclusive hoy había algunos inconvenientes para los turistas que querían acceder a comprar dólares. La FIP directamente le decía que no. Hoy, sí. Así que bueno, esto es un poco esta es la decisión que ha tomado el gobierno hace 12 meses y la consecuencia es lo que estamos viendo. ¿YPF también está sufriendo esto? Porque uno ve los títulos con un interés tan alto, es por alto riesgo, ¿no? Bueno, YPF hoy colocó deuda en el mercado local, la colocó en pesos ajustada por el tipo de cambio oficial, ¿no? Que es una oportunidad de inversión muy atractiva para los inversores porque es una de las pocas maneras de acceder a dólares al precio oficial, ¿no? Confiando en que en algún momento, cuando haya que pagar eso, le paguen el ajuste, ¿no? Vuelvo a lo del Chaco. Lo del Chaco no es menor porque son 260.000 dólares, ¿no? Y el Banco Central le dijo a un gobernador tan amigo del gobierno central como Capitanich: usted no puede acceder al mercado para comprar los 260.000 dólares que necesita para honrar un compromiso que asumió hace unos años con los acreedores, ¿no? ¿Y eso es la especificación tan querida por...? La especificación es lo que decidió Capitanich. A Capitanich no le dieron los dólares. No le dieron los... Pero Capitanich decidió que daba lo mismo, entonces pagaba en pesos. Amparado en ninguna ley, porque no existe ninguna ley que permita... No hay convertibilidad. No, y tampoco se reformó el Código Civil como lo quiere reformar el gobierno para autorizar este tipo de interpretaciones. Entonces Capitanich paga en pesos algo que tendría que haber pagado en dólares, ¿no? Y esto... Al cambio oficial. Al cambio oficial. Los que se perjudican son los acreedores, entonces. Los acreedores, hasta ahora este es un bono que fue emitido en el 2006, para decir que hasta ahora venía pagando sus servicios puntualmente en dólares, y a partir de este último vencimiento el Banco Central le dijo: no, ahora no le vamos a dar los dólares, así que usted proceda como le parezca. Capitanich creyó que era una buena idea ir por la cruzada de especificación. Mariotto se sumó, no sé si ustedes recuerdan. Creo que tuvo más plasticidad. Mariotto se bajó a tiempo y Capitanich quedó pedaleando en el aire, digamos, más papista que el propio Papa, ¿no? Pero básicamente todas estas cosas de no sabemos si podemos honrar nuestros compromisos, no sabemos si podemos acceder al mercado de cambios, son, digamos... medidas que... Bueno, el tema Fragata Libertad despertó a muchos, decir, todavía estamos debiendo a tenedores de bonos, llámalo como quiera, pero son tenedores de bonos. Todavía estamos en default. Y se nos viene diciendo hace 7 años el exitazo de la deuda, 75% de quita, resolvimos todos los problemas. No, ni hubo esa quita, ni estamos al día con los acreedores, ¿no? Entonces el gobierno después lo intenta transformar en una virtud cuando dice: bueno, yo no necesito ir al mercado, yo me llevo las reservas del Banco Central, pero eso por supuesto tiene un costo, y además de que es una mala decisión de política económica, El ¿no? tema de la Fragata Libertad está vinculado a esto, a que todavía no terminamos de cerrar el tema de todas las deudas que tiene la Argentina. Así es, así es. Ahora, ¿qué tiene que hacer la Argentina desde el punto de vista económico? No lo quiero meter en la interna entre Cancillería y el Ministerio de Defensa. ¿Qué resolución en el plano económico puede tener esto? Porque le están pidiendo 20 millones de dólares para dejarla zarpar. Ahora, si la Argentina reconoce eso, está reconociendo la deuda también. Mire, Clara, nosotros en el 2003
cuando estábamos en el Banco Central, hicimos una inversión muy importante en oro. Compramos muchos lingotes de oro porque entendíamos en ese momento que era una buena decisión económica. Valía menos de $400 la onza, lo que hoy vale 1.700 y pico, ¿no? Hicimos una buena ganancia para las arcas del Banco Central que todavía nadie nos reconoció, pero bueno, alguna vez alguien reconocerá. ¿Y por qué traigo este ejemplo a colación? Porque esos lingotes los trajimos a través de un barco a las arcas del Banco Central, ¿no? Y en ese momento nadie nos embargó. En ese momento Argentina estaba en default y no había renegociado la deuda, estaba en default con el Banco Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de hacer las cosas bien, hay que hacerlas con cuidado, ¿no? Cuando uno se pavonea por el resto del mundo con una cosa tan emblemática como la fragata Libertad, bueno, como mínimo tiene que hacer un chequeo previo de si está bien rumbeado o no está bien rumbeado. Eso no lo hicieron, y ahora el tema excede largamente lo económico, porque 20 millones de dólares, bueno, para Capitanich por ahí es una fortuna, pero para Argentina no lo es. De hecho son $50.000 diarios, no más, de amarre, o sea que en 5 días le pagábamos a Capitanich, ¿no? Pero el tema excede largamente lo económico y hasta diría yo lo político, ¿no? Es una muestra muy clara de la diferencia que hay entre el relato de que está todo bien, de que nosotros hacemos las cosas a contramano del mundo y somos los más piolas, y la realidad, ¿no? Es un ejemplo, no el más importante. El más importante es lo que pasa hoy en Argentina. Argentina está estancada económicamente y no es lo que ocurre en el resto de la región, ¿no? El cuento este de que se cayó el mundo encima, bueno, se le cayó justo encima Argentina, porque el resto de la región y el resto de los crecimiento cero tuvimos, ¿no? Cero, dice, creció un poquito Brasil, un poquito, y Argentina. Bueno, si uno mira, a ver, si uno mira los números oficiales del INDEC a junio de este año, el nivel de actividad económica, el PBI en junio, es inferior al que teníamos en diciembre, una caída de 1% anual. O sea que efectivamente estamos con una contracción económica. No hay Ahora se dice que las perspectivas para el año que viene son mejores. ¿Usted comparte esto? Yo quiero verlo eso. Me parece que hasta ahora la argumentación del gobierno ha sido muy floja. La argumentación del gobierno ha sido porque Brasil se va a recuperar y porque subió el precio de la soja, entonces vamos a estar mejor, ¿no? Un gobierno que en el discurso siempre dice esto no es el viento de cola, esto es decisión del gobierno, las medidas que hemos tomado, y cuando tiene que pronosticar para el año que viene le prende una vela a la soja y a Brasil, ¿no? Ojalá que esas velas estén prendidas y nos ayuden el año que viene, pero el que tiene que ayudar a la recuperación de la economía es el gobierno. Y si tenemos que juzgar por el presupuesto que se acaba de aprobar en diputados, o si tenemos que juzgar por las medidas que se siguen tomando prácticamente a diario, es difícil ver cómo eso vaya a suceder. Ahora lo que pasa, Alfonso, que si de pronto el gobierno sacara ese cepo, salen todos los argentinos a comprar dólares. Es muy difícil salir de esto ahora. No, se puede salir. Supóngase que mañana digan, bueno, a partir de hoy se puede comprar dólares. Bueno, inundan las casas de cambio y los bancos. Si es lo único que cambia, entonces no, obviamente. El control es la prueba de que hay un problema que no quieren resolver, ¿no? Si no hubiera problema, no estaría el control. Y el problema no es ni siquiera el dólar, el problema es la inflación. La inflación. El dólar se ha hecho muy barato y por eso es muy atractivo para el ahorrista argentino, que no es el ahorrista sofisticado, fondo buitre, no, es el que quiere comprar 40, 50 dólares por mes para ahorrar porque sabe que si ahorra en pesos pierde, ¿no? A este ritmo de inflación. Bueno, ese está fuera de combate, ¿no? Y toda vez que hubo control para acceder al mercado de cambios, bueno, lo que reflejaba eso era una debilidad del esquema de funcionamiento, de lo que hoy se llama modelo. ¿Y los bancos qué están haciendo? Porque subieron un poquito la tasa de peso fijo, ¿no? Para inversores. ¿Por qué? Dicen, a ver, no compras dólares, vení, trae el dinero al banco. No, los bancos lo que empiezan a tener es el problema de que crecen más rápido los préstamos que los depósitos. Necesita fondearse. Entonces necesitan fondearse, necesitan hacer más atractivo la tasa de depósitos. Pero igual el 14%... Pero entonces hay demanda de crédito. ¿Hay demanda de crédito a estas tasas de interés? Sí, claro que hay demanda de crédito. ¿Con qué fines? Y todavía sigue estando muy concentrado en consumo y préstamos personales. Ahora, el tema de inflación es el tema
que junto al tema de la inseguridad es lo que más preocupa a la sociedad hoy. ¿Hay un reconocimiento? ¿El presupuesto dice algo sobre lo que se va a hacer sobre el tema de inflación? ¿Se va a trabajar o no se la reconoce? No, a ver, la estrategia es negarla, ¿no? Es mucho más cómodo negar el problema que atacar el problema. Y negando la inflación se niegan la existencia de 5 millones o 6 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza, que no tienen lo suficiente como para pagar lo mínimo para una dieta alimentaria que no es de 6 pesos por día, como dice el INDEC, ¿no? Entonces, claro, si la línea de pobreza son 6 pesos por día, entonces es muy difícil estar por debajo de esa línea. Ahora, hay sectores que están realmente golpeados, el sector turismo, por ejemplo, ¿no? No solo vos no vas a vacacionar acá, el de alto poder adquisitivo, digo, ¿no? Porque les conviene ir al exterior, sino que no hay turistas extranjeros como hasta hace un tiempo atrás. ¿Por qué? ¿Estamos caros? Hay menos turistas extranjeros porque, claro, a este tipo de cambios somos caros, ¿sí? Y los que vienen más de la región. Y cuando uno mira las estadísticas del turismo, es bastante claro que muchos de esos turistas están liquidando sus dólares en el mercado paralelo, ¿no? Y la evidencia anecdótica también en la industria hotelera es que ya no cambian más los dólares en el mostrador que van a algún lado a cambiarlos, ¿no? Entonces aparecen los comportamientos típicos de cuando existen los controles de cambio. Esto no es solamente una pasión argentina, son los propios extranjeros que vienen y se dan cuenta que una cosa es cambiar a 4.70 y otra a 6.30, ¿no? Entonces, la verdad que el precio del dólar ya está sincerado en muchos espacios de la economía, inclusive en aquellos espacios donde no es ilegal el tipo de cambio. Lo que pasa es que eso presiona sobre la inflación, porque los inmuebles y todo te lo cotizan a 6 y pico, como si el dólar estuviera a 6.20. Sí, claro. Por eso yo creo que hemos tenido todas las malas consecuencias de una devaluación, que son estas expectativas, la inflación y demás, sin ninguno de los beneficios, que es mejorar la rentabilidad del sector exportador, ¿no? O encarecer también las importaciones en un momento donde la cosa está complicada. Cuando vino Kicillof a la Cámara de Diputados cometió un acto fallido explicando que en realidad no habían caído las importaciones por los controles y dijo, no, en realidad nosotros favorecemos mucho a las pymes porque les permitimos importar a un tipo de cambio muy favorable, como si hubiera un abanico de tipos de cambio y el oficial fuera el más favorable, ¿no? O sea, claramente bueno, reconoció la realidad, ¿no? Si tuvieras mano a mano con Kicillof acá en la mesa con nosotros, ¿qué le dirías? ¿Qué le plantearías como principal preocupación tuya? Le hice 5 o 6 preguntas cuando vino a la Cámara de Diputados y no me contestó ninguna. ¿No te contestó ninguna? ¿Pero porque está obligado a contestarla, sí o no? ¿O las, no, digo, ¿qué le pasó? Una obligación, digamos, no va preso si no las contesta, sí. Pero si se presume que escucha preguntas, bueno, hay que esperar que las conteste. Una de las preguntas que le hice es ¿qué pasó que cambió de opinión? Que antes de ser funcionario público decía que el INDEC no medía bien los precios, tenía él un propio índice de inflación, que era un índice que miramos todos, que es un promedio de lo que publican las provincias, y qué pasó que dejó sus convicciones fuera del Ministerio de Economía, porque cuando era académico nomás decía que el INDEC medía mal, y ahora no se hace cargo de lo que decía antes. Bueno, esa lógicamente no la contestó. Hubo algunas más fáciles que tampoco contestó. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Próximo bloque, debate, ley de medios y el enigmático 7D.